Que hola mi gente, ¿alguna vez han visitado Tampa? Si no lo has hecho, yo te voy a llevar a conocer esta hermosa ciudad del centro de la Florida. Si quieren conocer un poco de cómo ha sido mi vida de emigrante en los Estados Unidos, sean bienvenidos a mi canal El Emigrante Cubano. Me pueden encontrar con ese mismo nombre en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Yo soy Ricardo Olvera, el emigrante. Saludos, saludos mi gente, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias a todos los que están por ahí hoy. Les prometo que va a ser una noche súper, pero súper emocionante. Saludos para Miglos, para Vije Gulé, para Beauty Elina, para Reflexionando con Tania. Se me olvidó mandar el enlace. Siempre se me olvida compartir, señores. Me pongo acá a hablar un poco con nuestros invitados y siempre se me olvida compartir. Leste, Harvard, saludito para mi hermanito el profe Du, tiempo libre para todos. Muchísimas gracias, señores. Hoy vamos a estar pasándola de lujo. Vamos a tener un amigo, un hermano. Y fíjense, ni di tiempo. Quiero subirlo ya. Quiero subirlo porque quiero estar conversando muchísimo, de todo un poco, como siempre digo, sin censura, pero con respeto. Así que, Claudita, felicidades. Feliz cumpleaños para ti. Espero que la hayas pasado bien. Las aventuras de Marianela, horneando y empoderando con Yuné. Saludos a todos, señores. Estamos ahora mismo en vivo por acá, por YouTube y también por Facebook Live. Así que nada, señores, sin más, estoy ya presentándole a un amigo, a un hermano, a un colega, a mi profesor, porque se van a enterar de muchas cosas acá. Pepi, tú no duermes. No, no es una premiere, es en vivo y en directo. Lina, es en vivo y en directo. Miklos, mi hermanito, bendiciones, gracias por estar acá. Es en vivo y en directo como cada miércoles. Vamos a estar aquí en Sin Censura. Vamos a estar hablando de todo un poco. Nos vamos a enterar de muchas cosas de mi hermano Ricardo Olvera, el emigrante cubano, que así les digo ahora ya que fue profesor mío y se van a enterar cuándo fue profesor y de qué fue profesor. Así que, señores, vayan afilando por ahí los cañones, vayan preparando por ahí preguntas que vamos a estar hablando de todo. Ulda, saludito. Hermanito el profe Edu también que está por ahí, Miglo, vamos a hablar de todo. Ya le tengo por acá una serie de preguntas aquí en la cabeza, porque yo le decía a él que realmente no me preparé para esta entrevista. Para mí no va a ser una entrevista, para mí simplemente va a ser una conversación entre dos amigos y que vamos a estar dialogando un poco sobre sobre puntos de vista que tenemos, sobre temas diferentes y conociendo un poco más de mi hermanito de Ricardo Olvera. Vamos a ir saludando un poco por acá. Urda, saludos, dice nuevo por acá, viejo. Dice saludos a todos en el chat, a Pepi, que no duerme, horas por allá, Pepi. Ramay, saludito, mi hermano, gracias por estar ahí escuchando. A Claudia también, que está por ahí, a todos los que están ahora mismo, señores, la vamos a pasar bien. Y le tengo muchas, pero muchas sorpresas a Ricardo que él no se espera.
Ya estoy esperando que esté subiendo por ahí abajo porque se me escondió. A los amigos que están en Facebook ahora mismo también, señores, gracias por estar acá. No sé dónde, no sé quién, saludito, gracias por estar acá. Isaías, a todos bendiciones, señores. No lo demoro más. Ahora mismo ya en vivo y en directo, mi hermanito Ricardo Olvera, el emigrante cubano. Saludos, mi hermano, saludos. ¿Cómo tú estás? Óyeme, qué gustazo estar aquí, tú sabes. Bueno, yo me preparé con todos los hierros también, traté de venir con mis mejores galas. Sí, te veo. Tu programa te lo merece, tú sabes. Nosotros somos amigos y hermanos de hace muchísimo tiempo. Sí mismo es. No quería vestirme de largo, quería lucirme un poquito con mis pocos pistoletazos que tengo. Y bueno, me monté todo este escenario que está aquí. Quería hacer algo diferente. Así, ¿no te gusta, no? ¿Está bien? Me encanta. Me siento ahí bien, viendo la bandera atrás, viendo todo. Mío, largo tiempo. En mi familia, durante más de 60 años ha estado en mi familia. Y aquí está conmigo fronteras. Es decir, que hizo todo el viaje contigo, la bandera, siempre la trajiste. Sí. Y eso, como un amuleto de la suerte, como un recuerdo familiar, como una reliquia. ¿Por qué te acompañó? Tú sabes. Yo soy un emigrante y a pesar de que yo me he adaptado muy bien a este país, yo he llegado y me he esforzado por crecer, pues yo no puedo olvidar mi origen, mi país. Había una vez alguien que me dijo que las banderas son trapos de colores, pero realmente las banderas tienen un sentido, un símbolo, que es el recuerdo de la tierra donde tú naciste, donde diste tus primeros pasos, donde está tu familia todavía. Mi familia, mi madre vive en Cuba, mi hermano, este es mi país, este es Cuba. Quiero empezar de una manera, empezar de una manera diferente contigo. Quiero empezar al grano, directo al grano, y lo quiero hacer de esta manera para todos los que están en el chat. Saludos, Eri, a todos, Nemadru, a todos. Quiero empezar de esta manera para ti y creo que esto es algo bien bonito que a mí me emociona mucho y quiero que después de esto que vamos a ver ahora empecemos a hablar. ¿Qué significa Cuba para el emigrante cubano? Cuba es un sueño del que lamentablemente estoy cada vez más lejos. Y lo digo con toda la propiedad y el dolor que eso lleva. Cuba es la tierra, por supuesto, donde nací, la tierra donde nacimos, la tierra donde di mis primeros pasos, donde aprendí a amar, pero fue también la tierra donde sufrí, donde no pude lograr todos mis sueños y donde fui censurado, negado, y de la cual tuve que salir huyendo. Esa es Cuba. Y es la isla que quiero ver libre, que quiero ver próspera, que quiero que alcance su libertad. Y lamentablemente ya no es el país donde quiero vivir. Uno sale ya, en tu caso, uno emigra por buscar un futuro mejor, sale de la tierra, pero la tierra sale de uno. No del todo. No del todo. Y yo no salí de Cuba solamente buscando un futuro mejor. Yo salí de Cuba porque en Cuba no se puede vivir. Yo salí de Cuba porque en Cuba me metieron preso, me quitaron mi teléfono, me quitaron mis comodidades, me amenazaron. Y en Cuba ya yo no podía respirar, no podía alcanzar mi plenitud. Y entonces, pues, no me quedó otra opción que emigrar. No me quedó otra opción. A lo mejor ahora, si estuviera en Cuba, estuviera preso o estuviera muerto, o estuviera como los muchachos de San Isidro, luchando por la libertad de Cuba. Pero en el momento en que yo decidí salir de Cuba, yo hice como Nora Elmer en Casa de Muñecas, en la obra teatral.
yo tiré la puerta y yo creo que yo, después de haber avanzado tanto en este país, haberme metido tanto dentro de este país y haber logrado tanto en tan poco tiempo, en solo 5 años he logrado más cosas que en 40 años en Cuba. Entonces no, me he ido como que separando de esa matriz, pero la isla no se va de uno. La isla, uno llora Cuba, uno sale de Cuba por la piel y uno lleva, por supuesto, lleva Cuba adentro. Pero ¿Qué siente en este caso Ricardo? ¿Qué siente el emigrante cubano? ¿O qué siente un emigrante? Yo creo que todas las personas que emigramos de una forma u otra, ¿qué siente esa persona cuando escucha una canción como esta, cuando escucha o ve una fotografía, cuando ve un video del barrio, cuando ve a una persona de tu país, cuando te lo encuentras ya acá en el exterior? ¿Qué siente una persona? ¿Qué sientes tú cuando te pasa esto? Cuando estuve en Venezuela. Cuando estuve en Venezuela en el año 2010, me acuerdo que entré a una iglesia, por curiosidad, entramos un grupo de cubanos en la iglesia y lo primero que me encontré fue a la Virgencita de la Caridad en un altar lateral de la iglesia y sentí como que el corazón se me estrujaba. Es lindo cuando uno está en un lugar así como, no sé, en la montaña o en algún lugar que uno ha viajado y eso, y escuchar a otra persona que habla tu mismo idioma y que además es cubano como tú. Es lindo saber que no estamos solos, que cuando tú emigras hay otras personas que también lo han hecho. Es lindo, bonito, se siente una cosa rica aquí. Cuando enciendes la televisión y ves que hablan de tu barrio, donde tú naciste, sí, es bonito, es muy bonito, pero yo no me siento, ya yo me siento diferente. No sé, y respeto a los emigrantes que todavía se sienten afianzados a su tierra y que no pueden comer si no comen arroz con frijoles y que no pueden bailar si no bailan solamente su música cubana. Yo trascendí todo, yo pasé por encima de todo eso. Porque una pregunta que me hacen a mí, y viene por ahí, una pregunta que siempre me hacen a mí. Si cambiaran las cosas en Cuba, cambiaran en cualquier sentido, que tú dirías, vale la pena regresar, ¿regresarías? No. ¿Ya no? Ya no. Ya no volvería a Cuba. No. De visita solamente. Quizás. Quizás de visita. Yo conozco toda Cuba completa. He viajado de una punta a otra de Cuba. Ahí vamos después. Sí, ¿por qué haces el cambio? ¿Por qué haces el cambio? Cuando empiezas con tu canal, te llamabas simplemente El Emigrante. ¿Por qué decides hacer el cambio al emigrante cubano? ¿Piensas que en este caso te ibas a encerrar solamente a hacer cosas como emigrante cubano? ¿Piensas que se te iba a cerrar el nicho o al dejarlo como el emigrante tenías más posibilidades de llegar a un mercado mayor? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué haces ese cambio? No, todo lo contrario. Pienso que poniéndome el gentilicio, o sea, el nombre de cubano, iba a ser un poquito más universal. Porque el emigrante, cuando yo soy el emigrante, primero porque hay mucha gente que se llama el emigrante, no solo en YouTube, en muchos lugares. Eso era el primer problema técnico. Pero en segundo lugar, porque ser el emigrante cubano tiene otra connotación. Ya sabemos lo que significa Cuba para mucha gente, y no solo para los cubanos, para todas las personas que conocen sobre el tema Cuba. Cuba es algo interesante, algo que llama la atención. De hecho, el video que más vista tiene es el video en el que yo visito a Cuba, que se llama 28 horas en La Habana. O sea, la gente tiene una cosa por Cuba, una emoción con Cuba, y yo creo que eso era bueno, tocarlo y utilizarlo como una técnica para atraer más público. El emigrante se diluía en un río, en un lago de emigrantes, y yo quería delinear ese nombre, quería delinearlo. No sé si me entiendes, ¿no? Quería ser yo. Claro, porque yo soy cubano. Primero, porque yo soy cubano. Y porque, como te dije también, siento Cuba y qué sé yo, pero yo, ¿cómo veo un cubano al mundo? Entonces, la particularidad de los cubanos no es la particularidad de un mexicano, de un ecuatoriano, de un boliviano o inclusive de un europeo. Es decir, los cubanos tenemos una manera de ser, por eso es que yo presento siempre mi canal con una frase muy cubana. Hola,
Claro, que hola mi gente, porque es una frase que se usa mucho en Cuba. Los cubanos, que hola hacer, que hola mi hermano, cómo está la cosa, que hola, que hola, que hola. Y mucha gente presentan en sus canales de la misma manera que yo, ¿eh? No soy el único. Hay dos o tres. Pero bueno, esta es mi manera Esta de... forma lo buscaste, así. Voy a empezar con las preguntas que me hacen por ahí, que me hicieron a través de Instagram y de Facebook. Voy a empezar con una por acá, con una de la aventura con los Pais. Aventura con los Pais, la pregunta de ellos fue, ¿Tampa o Miami? Tampa. Tampa. Eres más Miami, de campo. Miami es muy Cuba. Si quieren puedo argumentar la respuesta. Pero Sí, Miami claro. muy Cuba. Entonces estaba como que cuando visito Miami me siento que estoy en La Habana otra vez. Y como que hay algo ahí que, coño, no me fui porque estoy aquí otra vez. O sea, hay una cosa incómoda. Pero Miami es una ciudad muy grande también, de mucho bullicio, demasiado loca para manejar y muy cara, sobre todo eso. Entonces, no, Miami no me gusta. Definitivamente no me gusta. He estado varias veces en Miami. Bueno, realmente yo pienso que eso es por donde uno entra, por donde uno llega, después ya decide. Tony, perdóname, si yo hubiera ido a Miami, yo me hubiera ido de Miami. No, te lo digo, ¿verdad? Además, Tampa tiene una cantidad de cosas hermosas. Tú no sabes la cantidad de videos que tengo preparado yo para sacar de Tampa. A mí me encanta. Yo creo que ya igual me he ido, ya he salido, pero a mí me encanta Miami. Mira, y les digo, es verdad lo que dice, es una realidad lo que dice Ricardo. En este caso, para mí, yo me siento aquí en Miami. A mí la gente me dicen, pero bueno, ¿cómo es Miami? ¿Cómo te sientes de extranjero? Y yo le digo, caballero, es que yo me siento en Miami como si estuviera en Cuba. Yo me siento en Miami como yo me siento en Cuba. Yo digo que Miami es como la Cuba que debería ser. Y así es que yo me siento acá, en mi casa, yo me siento bien. Donde quiera, ya les hago esta anécdota, llevo a algún lado y la gente ahí que me habla en español, en inglés, estoy como si fuera en casa. Déjame contarte algo. Mira, cuando vine para acá, para Tampa, yo entré por la frontera, bueno, después de si quieres me va a hacer, seguramente habrá preguntas sobre eso. Entré por la frontera, cuando vine para acá, para Tampa, me acuerdo que los primeros 3 o 4 días mi hermano me llevó a comer a un restaurante cubano que se llama La Girardilla, aquí en Tampa. Y yo me acuerdo que después de los tormentos de huir de Cuba, de todo lo que pasé para salir de Cuba, qué sé yo, cuando llego al restaurante que abren la puerta y todos los cubanos que estaban sentados dentro del restaurante, todos, al unísono, hicieron. Como si tú te metes en la película del oeste, que tú abres la puerta y ¡pra! Esas puertas que hacían así. Y todo el mundo se mira la puerta. Bueno, así mismo miró todo el mundo con una indiscreción total y absoluta. Y entonces todo el mundo vestido con guayabera, con camisas de cuadro, aquello parecía que estaba en La Habana. Y luego una señora con una cesta llena de flores plásticas y bombillas de cristal de esa, como en el barrio chino. Aquí sí, aquí esto es Cuba, esto es como si fuera Cuba. Cuando realmente. Yo vi aquello, yo dije, ¿qué es esto? De golpe, me vino Cuba así, ¡pah! Bueno, de hecho no he vuelto a ese restaurante y no voy a volver nunca más. No. Realmente sí, acá esto es como si fuera Cuba. No, es terrible. Mira, la otra cosa importante, vivir en Miami no te da la posibilidad de estudiar, de aprender bien el idioma. Sí, es verdad, es verdad. Tú estás en los Estados Unidos. Los mejores trabajos que yo he tenido y el que tengo ahora mismo es precisamente porque yo me he mejorado mi idioma inglés. Y yo conozco gente que vive en Miami, que no se van de Miami precisamente porque no pueden hablar inglés. Pero es más que nada miedo a desarrollarse. Sí, te estanca, es miedo. Están en la zona de confort. Tú sabes, tengo un carrito más o menos del año, tengo una casita con piscina, voy a la esquina y digo, hola, déjame 2 panes con no sé qué. Es como si estuviera allá, es como si estuviera allá. Que siempre quise tener, pero con sin libreta. Ricardo, siempre te ha caracterizado tu sentido del humor, siempre te ha caracterizado tu sentido del humor y quiero enseñar algo que pasó acá en tus inicios y que realmente para que vean que hasta en los lugares que a veces se trabaja más fuerte, ahí está siempre con su sentido del humor nuestro invitado. Quiero que vean esto, amigo, quiero que vean esto ahora mismo, un pedacito, un video exclusivo que solamente lo tenemos acá de Ricardo el Emigrante. No,
¡Llegaste, Ricardo! ¡Beso! ¡Tírale beso a tu gente! Saluda a tu público. ¡Saluda a tu público! Yo soy mi público. Estoy tan emocionado. No estás emocionado de haber llegado. Ahora, Cuéntame un poquito de eso, tus inicios acá en los Estados Unidos y esto, siempre con tu alegría que te caracteriza, siempre hasta en los trabajos maduros, tú ahí sí. ayudando a la gente a que estén alegres y hacerlo un poco más fácil. Cuéntame un poco de esta etapa tuya. Mi primer trabajo no fue en Walmart, eso fue en Walmart. Mi primer trabajo fue en Golden Corral, de cocinero. Me acuerdo que era como un pulpo. La muchacha que me estaba entrenando era una peruana, ella era otro pulpo. Y era como una loca así, poniendo cosas aquí, poniendo cosas allá. Y yo hacía lo mismo que ella. Yo veía que ella movía el pollo para acá, yo movía el pollo y la pizza. Y un nivel de locura muy grande, los nervios bueno, cuando yo terminaba de trabajar a las 2 de la mañana, yo iba así, en el carro, decía, yo me voy a matar en este trabajo. Estuve 3 días nada más. Y luego me llamaron de Walmart. Y ahí estuve 3 años. Y esto que tú viste ahí es mi vida. Era mi vida, mi día a día. Hay más videos. Lo que pasa es que tú tuviste acceso a eso nada más. Pero era mi día a día en Walmart. Es que yo soy así. Tú sabes cómo soy yo. Yo soy un jodón. Yo me imagino que eso te hayan extrañado. Bueno, voy a La decirle gente de algo. Walmart se sentía loca conmigo. Voy a decirle algo. Como yo llegaba y decía, bueno, ¿qué? Ya empezó el baile. La gente cuando yo llegaba, y los americanos. Te esperaban. Me esperaban para ver el show mío. Sí. Bueno, vamos a dar un poco de saludito por ahí a cositas poquitas, Rosana Cristal, Isaías, mi hermanito Nescau, a Miglos, a todos los que están por ahí. Bueno, les voy a decir algo, les voy a confesar. Este personaje que está ahora sentado ahí, él fue profesor mío. Él fue profesor mío en Cuba, en la escuela de animación. Una escuela donde nosotros entrábamos, nos preparábamos como animadores, ya sea para trabajar en las cadenas turísticas, como jefe de recreación después. Y Ricardo, que estuvo por ahí, saludo, fue profesor mío. Fue profesor en esa escuela, así él jovencito que era, y yo era un niño casi, y Ricardo fue profesor mío. Entonces... Oye, eso no se vale. Eso que dijiste no se vale. Entonces quiero aprovechar, Ricardo, porque hay personas que te quieren saludar igual, hay personas que te quieren mandar saludos y quiero que escuches este mensaje que tengo para ti. A ver, buenos días. Me pidieron que hiciera un videíto para darle una sorpresita a Ricardito y nada, me complace más que eso, porque Ricardito es una de las personas que más yo quiero en este mundo, él lo sabe. Yo lo quiero como un hijo. Y su mamá que no se ponga celosa ni se ponga brava, pero yo de verdad lo quiero como un hijo. Es una persona muy, muy, muy buena persona, es muy sincero, muy amable, muy cariñoso. Una de las primeras cosas que me impactó a mí cuando Ricardito empezó a trabajar con nosotros fue su entusiasmo. Una gente que movía a todo el mundo que con su entusiasmo y de verdad que le impuso una dinámica a esa escuela que le hacía falta. Yo lo quiero muchísimo, me alegro muchísimo de que haya triunfado en la vida, de que esté bien, de que esté feliz, de que sea feliz. Yo le deseo todo lo mejor del mundo. Él sabe que yo lo quiero mucho, aunque no nos comuniquemos mucho, pero bueno, es una de las pocas personas fuera de mi familia que jamás se le olvida mi cumpleaños. Me ha dado sorpresas hermosísimas el día de mi cumpleaños. Y yo lo quiero muchísimo. Él sabe que todo lo que yo digo aquí es poco. Mis hijos también lo estiman mucho, lo quieren mucho, aprendieron a quererlo porque realmente es como un hermano para ellos. Cuídate mucho, Ricardito, siempre te lo he pedido, siempre te lo he dicho. Cuídate mucho, que de los buenos quedamos poco. Un beso. Mire, estoy aquí en mi jardín, no sé si es mis orquídeas, déjame decir. Bueno, ahí ya ella te enseña todas las orquídeas, las rosas y todo por ahí para allá. Cuéntame esta etapa en la escuela. Margarita Blanco. Margarita es una gran amiga. Yo le decía a mi madre, es una gran amiga. Ella me enseñó mucho, aprendí mucho del mundo de la animación con ella. Pero más que nada, aprendí del carácter, de forjar el carácter, del respeto.
y del amor de la familia. Ella tiene una familia hermosa, una familia que es mi familia. Sus dos hijos no están en Cuba. Ellos se encuentran de vez en cuando, se viajan juntos y todo. Pero Margarita era la subdirectora de la Escuela de Animación Turística, donde yo fui profesor durante varios años. Y lo que fui en ese momento como animador y como profesor, desde el punto de vista profesional, le debo todo a ella. Ella es mi guía. Llama una gente tan linda, tan genial. Pero ¿cómo fue esta etapa? ¿Cómo fue esta etapa tuya? Para abrazarla. ¿Cómo fue esta etapa tuya? Porque tú eras un niño. ¿Cómo fue esta etapa de tú a enfrentarte a alumnos que eran hasta más grandes que tú y tú en poner respeto y eso ahí? ¿Cómo fue esta etapa para ti? Mira, ¿Cómo llegas ahí? No fue fácil. Yo estaba recién graduado de la Escuela Nacional de Teatro. Yo me gradué de dirección teatral. Y me mandaron para una casa de cultura en el Cerro. Pero había un profesor que tú te acordarás que se llamaba lamentablemente Carlos Torres. Carlos Torres Bardalizo, que Dios me lo guarde. Me llamó un día en la escuela, unos días antes de graduarme, y me dice: ¿tú te atreves a dar clases a 3 vestuarios? Y yo le dije: sí, o sea que soy atrevido. Yo le dije: sí, yo sabía de abrir su vestuario lo que sabía un muchachito que acababa de graduarse de teatro. Y le dije que sí. Bueno, y me fui para la Escuela de Animación Turística, me contrataron. El director de allí le gustó la idea que tenía, las ideas que yo traía, qué sé yo, gente fresca, gente joven quería. Y me trajo para allá a pasar el servicio social en la escuela. Y allí empecé a dar clase primero de Atrezo Vestuario, creo que fue tu época, ¿no? Yo lo miro para acá. Mi época, aquí, perdónenme si ustedes, pero voy a mirar para la cámara de vez en cuando. Sí, yo era profesor tuyo de Atrezo Vestuario. De Atrezo y Vestuario. De Atrezo y Vestuario. Yo empecé como profesor de Atrezo y Vestuario, pero realmente después fui pasando de profesor de técnica, yo fui profesor de ética. ¿Y qué te decían? ¿Qué tú piensas que pensaban? ¿Qué tú crees que pensaban todos los alumnos de ti, Richard? Tú que joven ahí y tú sabes, con todos nosotros igual, tú como profesor, ¿qué tú crees que pensaban los alumnos de ti? Mira, era muy difícil y ese todo el tema lo vamos a tocar también seguramente. Pero acuérdate que yo estaba en el closet en ese momento. Esto es importante. Yo tenía terror que los alumnos vieran algún atisbo de lo que realmente yo sentía y era. Y luego acuérdense que eran alumnos mayores que yo. Tú eras joven, tú eres muy jovencito porque tú eres de los más jóvenes. Pero yo soy joven todavía. Sí, claro, perdón. Pero yo le daba clases a muchachos de 30 y pico, de 40 años allí. Por ahí pasaron mandos medios del Ministerio de Turismo, gente muy mayor que yo. Y lo que pasa es que yo estaba muy preparado, Tony. Yo siempre fui un muchacho de leer siempre, toda la vida, leer mucho, de prepararme, de estudiar. Todo lo que yo enfrento en la vida, le pongo primero una dosis de estudio, le pongo toda mi atención, porque si voy a hacerlo, lo hago bien. Si no, no lo hago. Así mismo es. Pero tú quieres saber qué pensaban los alumnos de ti. Por lo menos algo quieres saber. Sí, claro. Bueno, vamos a ver este video. Vamos a ver qué pensaban algunos alumnos de ti. Bueno, antes que todo quiero dar las gracias a Tony por darme la posibilidad de decir algo sobre Ricardito, y voy a ser bien rápido y concreto y preciso. Miren, a mí me sorprendió mucho cuando yo vi a Ricardito por primera vez, porque bueno, ustedes saben, Ricardito era chiquito, menudito, qué sé yo, calvito y todo el rollo aquel. Y dije, bueno, ese es el profesor de nosotros de práctica. Pero con el transcurso de los días me di cuenta que era un tipo que la gente lo respetaba porque era muy creativo y además estaba dispuesto a romper todas las reglas que desde el punto de vista de formación habían establecidas. Y eso me pareció una cosa muy interesante. Porque la animación también es eso, es romper, ¿no? Y si algo yo me llevé de la experiencia de haber conocido a Ricardito, es el hecho de romper con la formalidad, con lo monótono, con aquello que tal vez funcionó en algún momento, pero ahora funciona de otra manera. Y sobre todo, creo que Ricardito le dio el toque fresco ese, el toque moderno a
a los estudiantes, ¿no? No solo a los que fueron alumnos directos de él, sino a aquellos que estuvimos alrededor. Y recuerdo sobre todo los días de las pruebas, ¿no? A la hora de armar cumbancha, Ricardito era el primero que se ponía casi a la par de nosotros. Pero a la hora de hacer los exámenes, todo el mundo decía, oye, está Ricardito. Y digo, no, te tocó Ricardito. La gente se olvida, loco. Pero realmente, como bien dijo alguna vez Luisín, a nosotros nos iba a hacer falta llegar al punto este que estamos hoy para darnos cuenta qué importante fue que ellos fueran de esa manera en aquel tiempo. Y de verdad yo le estoy muy agradecido a Ricardito por su aporte directo e indirecto en mi formación como animador, la verdad. De verdad, muy agradecido. Y le deseo que de verdad le vaya requete bien en el nuevo proyecto que está desarrollando Mirante. Me parece que es una cosa muy interesante, muy bonita. Y con este tema de los videos y esas cosas que me parece que le va a ir muy bien, le va a seguir yendo muy bien, de verdad que sí. Y le deseo mucha suerte. Pues nada, ahí tengo para que sepa cómo pensarlo. Está Moisés. Pues nada, señores, Ricardito, como le decía, tuvo esa etapa que fue también profesor y ahí es uno de los alumnos. Quiero saludar un poco. Pero me tenían miedo. ¿Eh? Me tenían miedo, en serio. Te tenían miedo, era muy recto a la hora de los exámenes. Te gustaba la cumbancha, pero a la hora de los exámenes era bien recto. Y eso se notaba. Bueno, saludos para Alberto, que está por ahí, para Raque, para Pepi, para el show de Álvaro, para Ville, para Adriana, para el profe Edu, para la Teto, cositas poquitas, Nieves, Araceli, su familia, Rochi, te quiero para todos, para Auti, en fin, para todos. Muchísimas gracias por seguir por ahí. Ricardito, tú eres actor, tú eres humorista, tú has hecho radio, has hecho teatro. Yo no soy humorista, yo he pasado penas que tú no te puedes imaginar. Yo soy actor, me siento actor e intrínsecamente actor. Quizás tengo mis vis cómicas, hago cosas cómicas, pero humorista son palabras mayores, Tony. Pero tú lo haces bastante bien, te pones con ese personaje que tiene. ¿Cómo surge el personaje de Marisa la Tostada? Marisa la Tostada es mi mamá. Es mi mamá. Es exactamente cómo piensa mi mamá, cómo actúa mi mamá. Mi mamá es una mujer así media loca. Es una mujer muy divertida. Yo digo con mi mamá de discoteca. Me acuerdo de nosotros un día que cogimos una borrachera juntos. Y si tú nos ves vomitando los dos por el balcón, ella vomitaba y me decía, no voy a dormir. Y yo le decía, yo también. ¡Buah! La pasamos muy bien. Pero mi mamá es un personaje muy divertido. Entonces mi mamá es esa, es Marisa. No quise poner el nombre de ella, se llama Gladys, porque quería poner una cosa diferente. Y Marisa, no sé por qué me veo Marisa la Tostada, porque esta mujer está loca. Este personaje está loco, pero vive, pero, ¿cómo decirte? Está loco, pero dice muchas verdades. Vive en Cuba y tiene el mismo miedo que tiene mi mamá, el mismo miedo que tienen las mujeres de esa época, que vivieron la revolución, que lucharon por la revolución y luego se sintieron traicionadas, pero que no son capaces de decirlo porque están muriéndose de miedo. Pero esa es Marisa. Y surge la idea a partir de un proceso de trabajo que hicimos con Cuca Veneno. Cuca Veneno tenía su espacio, qué sé yo, y hablamos un día de, ay, ¿por qué no vamos a compartir, hacer cosas, qué sé yo? Y yo le dije, chica, yo tengo este personaje que se llama Marisa la Tostada. Vamos a ver qué tal. Y me empecé a meter en las cosas de Cuca. Y tú sabes qué, lo he dejado un poco, porque me da cosa reírme de las cosas de Cuba. Me da un poco, entonces lo hago pero con miedo. A veces cuando tengo la emoción lo saco. Tengo grandes amigos, gente a la que quiero mucho, que todos los días me dicen, oye, pero ¿dónde está Marisa? ¿Por qué no sacas a Marisa? Eso es un personaje buenísimo, ese personaje va a triunfar, ese personaje, pero yo le tengo miedo a reírme de la gente de Cuba. Por eso cada vez que hago un programita de Marisa, algo de Marisa, trato de buscar, de amarrar bien el chiste, la broma, de manera que no le falte respeto a nadie en Cuba. La gente en Cuba está pasando mucha hambre y mucha necesidad, entonces no quiero reírme de eso. Ya, tengo por ahí otro video, que quiero ponerte también para que lo veas, y que son mucha gente que te quieren saludar, y entonces quiero aprovechar para poner este video también y que lo escuches y lo veas.
Wow. Oye, amigo, ¿cómo está la cosa? ¿Está bien? Saludos. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ricardo, estamos en vivo y en directo con Manuel. ¡Pero está en vivo! Lozada. ¡Pero está en ¿Me vivo! oyes? Sí, estoy vivo. ¡Tiene un video grabado! Estoy en vivo todavía. Mi hermano Parezco muerto, pero, Lozada. parezco muerto, pero estoy vivo. Este otro. Esto es una sorpresa que le tenía preparado a Ricardo. Oye, Hermano, Lozada, mi hermanito, hola. ¿Cómo está la cosa, ves? Aquí ya tú sabes, están en esta locura de Tony que me quiere hacer el programa este. Ya tú sabes. Qué bueno. No, eso es bueno. En homenaje a una persona como tú. Lo merece. Que tú lo digas, ya soy importante. Tú sabes que sí. No, estaba hablando con Tony el otro día. Aquella que fuimos a Santa Lucía, ¿te acuerdas? Con brazalete. Una anécdota por ahí. Vamos a hacer una anécdota. Lozada. Yo le dije a Lozada, lo voy a invitar en vivo y quiero que haga una anécdota por ahí a Ricardito Lozada. Señores, aquí estoy presentando a Manuel Lozada, un espectacular profesor también y animador de la escuela también de la animación turística de allá de Cuba, y que le hice la sorpresa aquí a Ricardo, no sabía nada, lo tenía cuadrado. Entonces, Lozada, ¿alguna anécdota por ahí de Ricardito que tuvieron juntos en todas las andanzas que hicieron ustedes? A ver lo que tú cuentas, Lozada, por favor. Hemos tenido muchas, buenas y malas. Pero bueno, quiero hacer una que sea humorística, para que se acorde con la animación. Una vez que fuimos a hacer visitar a la gente de práctica de rumbo, que cogimos un chofer que se llamaba Brazalete, que era de rumbo, que era un borracho, un viejo borracho. Pero bueno, manejaba bien. Ese día fuimos a Santa Lucía de noche, era casi a 10 de la noche. Y la carretera de Santa Lucía siempre está llena de vacas y caballos y oscura, y no, ahí hay que manejar despacio. Íbamos manejando y nos pasa por al lado. Iba Carlos Torres en paz descanse también. Ricardo, Brazalete y yo. Y pasaron unos dos tubos blancos, pasaron soplados, corriendo. Y se Brazalete, ¿qué le pasa a Blanquito esto? Los voy a coger a los dos. Y metió la palanca y se montó en 100 kilómetros por hora. Y iba a más de 100. Y Carlos y yo rezando, y oye, baja la velocidad, baja. Y ya, la voy a coger. Y yo tengo una botella de ron al lado. Y Ricardito le esconde la botella, se la quita del lado. Y dice, tipo, me la escondieron, yo tengo otra más. Y sacó la otra botella también, se metió un buche. Y Carlos Torres y yo dijimos, bueno, ha sido un placer conocerte, te quiero mucho. Y a Ricardito, un abrazo, compadre, de lejos aquí, en la parte de atrás del asiento, y aquel chico manejando, y las vacas pasando por el lado de nosotros, hasta que llegamos a Santa Lucía, no sé ni cómo llegamos. 10 de la noche llegamos. 10 minutos, en 10 minutos. En 10 minutos, eso fue una carrera de... Eso fue un Fórmula 1, pues. Lozada, pero vamos a ser honestos, el hombre no se llamaba Brazalete, tú... Yo sé que no. Se lo pusimos nosotros. El viejo era un borracho. ¿Y te acuerdas? Tenía miedo. Entonces decimos de homosexuales. Ay, niño, por Dios, échate para acá. El tipo no quería dormir con nosotros. Oye, Lozada, muchísimas gracias, mi hermano. Ahí está Ricardito, una sorpresa igual que te quería dar en vivo acá. Te dije que un video, pero ahí está. Otra de las personas de la que yo aprendí muchísimo del tema de animación. Yo, como llegué a la escuela de animación, sabía cero animación. Las personas que me enseñaron, bueno, Margarita, que tú pusiste ahorita, Lozada es un experto. Sí, así no me dará engañar, no me dará mentir del tema. Es un experto en el tema de la animación turística en Cuba y en el mundo, porque conoce mucho de todo. Él estudia, y tú no estás haciendo nada con animación, ¿no, Lozada? Ahora, es cuando di una conferencia sobre animación y las tendencias de la animación en Tropicoco el año pasado, a la gente de la Facultad de Turismo. Una manera que es. Sí, pero el experto en Cuba, cuando se habla de animación turística, ¿quién hay que ir a buscar a Manuel Lozada? Mira, Lozada, lo que están diciendo. ¿Qué dice por ahí? Están diciendo que si tú eres el que da las noticias, el noticiero de Cuba, Serrano. Soy Serrano, me parezco. Estoy un poco desteñido. Estoy más desteñido. Pero el bigote es el mismo.
Qué malo. El bigote es el mismo. Oye, A saludarlos, los abrazo, el Noticiero Nacional de Televisión. qué malos son. Oye, muchísimas gracias, Lozada, Lozada, por gracias. aceptar la invitación, mi hermano. Gracias. De verdad que sí, Gracias, un enseguida placer. me digo, ahí estamos. Y Yo por pensé darle que esta no sorpresa, quiero. Ricardito, de verdad que sí. Ahí, Saludos, ahí. Ricardito. Por Tampa, mira a ver. Igual, yo estoy aquí hasta marzo. En marzo voy para el regreso para el Caimán, que está en Candela. Acá me Ahí está. Oye, seguimos por acá por la Bye. entrevista. Gracias, mi hermano. Gracias. Ahí está, Oye, señores. Tony. Seguimos por acá Tony, dándole te queda- sorpresa a Ricardito. Yo pienso que él no esperaba nada de esto hoy. No, Y vamos a seguir con las preguntas que nos hicieron. Bueno, un poquito de saludo. La Teto por ahí saludando a mi manita de Omi. Dice Optimismo que la mata la risa mía también por ahí, cositas. Gracias a todos. Vamos a ir por acá viendo, dándole sorpresa a Ricardo. Le dije que era una noche llena de sorpresas para todos y especialmente para él. Dice mi esposa que no se parece en nada, por ahí. Me preguntó por acá, Olguita de Sisi Media TV, de todo lo que haces, ¿qué es lo que te apasiona más? De todo lo que hago, que es lo que me apasiona más, actuar. Me la paso actuando todo el día. En todo lo que hago. Siempre le pongo un poquito de actuación a todo. Por eso a veces la gente dice, no te puedo creer lo que estás diciendo porque siempre estás actuando. Y esa es mi pregunta, Ricardo. Entonces, ¿por qué si tú te gusta muchísimo lo que es la actuación, te apasiona el teatro, por qué decidiste, en vez de hacer un canal sobre tu vida, hacer blog sobre migrantes, no hacer algo de actuación, hacer teatro? ¿Por qué no? Mira, lo que pasa es que este canal surgió porque yo tengo la costumbre deliciosa de salir para la calle. Yo soy muy callejero y yo desde que llegué a este país no me rendí a estar como hacen mucha gente y que se lo respeto si quieren hacerlo, es trabajar, comer, ver televisión y dormir. Trabajar, comer, televisión, dormir. Yo no me voy a plegar a eso. Yo soy un emigrante diferente, yo me siento un emigrante exitoso. Yo no vine a este país a fregar platos y el que frega platos lo respeto igual, pero yo no vine a eso. Yo quiero romper el esquema del emigrante que hay del emigrante. El emigrante es el que siembra la tierra, el que recoge la basura, el que no. No soy el único. Hay otros emigrantes exitosos que han llegado mucho más lejos que yo. Yo no he llegado tan lejos porque soy un poco vago. Eso es importante. Soy un poquito vago. Me gusta, soy un hedonista. Me gusta la belleza, los placeres, pasarla bien, comerme una buena comida y tomar un buen trago y reunirme con mis amigos. Esa es mi pasión, reunirme con mis amigos. Lo que más me gusta es que me visiten en mi casa, es lo que más me gusta de todo. Entonces, me metí en ese mundo y la gente en mi trabajo me preguntaba, oye, ven acá, y a ese lugar que tú fuiste, ¿qué cosa es? Bueno, mira, ese lugar está cosa. Y después volví a otro lado, oye, ven acá, publicaste en Facebook ese restaurante, ¿dónde queda el restaurante ese? ¿Y dónde queda ese lugar? Y yo dije, mira, pégate un momento, a esto hay que sacarle dinero. No le sacarle un kilo, vamos a estar aquí, pero por lo menos a esto hay que sacarle lasca. Y dije, mira, voy a hacer un canal que tenga que ver con el estilo de vida que yo tengo. Y ese es el emigrante cubano. Yo soy un emigrante happy, un emigrante que le gusta la pachanga, que le gusta trabajar mucho, porque yo trabajo mucho. Eso no se ve en el canal porque uno no siempre se tira fotos ni hace videos de cómo está trabajando, a pesar de que yo sí lo he hecho. Porque la gente tiene una idea en Cuba y en otros países de que, mira que bien vive, tiene casa con piscina. No. Yo tengo casa con piscina porque en este país se puede. Tengo un carro al año porque yo puedo, porque yo estoy trabajando. El día que yo deje de trabajar, adiós casa con piscina, adiós carro. Porque ya sabes que ninguna de las dos cosas son mías, son del banco todavía. Pero, Ricardo, ven acá. Y esto de la actuación, ¿me puedes hablar un poco de lo que hiciste, de los cortos? Yo recuerdo algunos cortos por ahí que hiciste. Fuiste director también, actuaste como, tú como director también dirigiste algunos cortos, videos. Sí, tengo algunos materiales que he hecho que son mi bebé pequeño, mis primeros pasos en el mundo de la... Porque lo que más me gustaba cuando yo estaba en Cuba era, mi sueño era ser director de cine. Y si que quieren que cante. Mi sueño era ser director de cine. Ese era mi sueño. Ese era mi sueño total. Y dije, el día que me regalen una cámara, voy a hacer
voy a dedicarme a esto. Yo recuerdo algunos de los cortos, ¿Te ¿Me recuerdas? puedes decir alguno? Hay algunos en YouTube. El primer corto se llama El Asalto. El asalto. ¿De qué trataba el asalto? Fue una idea loca de una persona que vive ahora en Londres. Era un hombre que quería vestirse de mujer, quería sentirse mujer, pero tenía un terror tremendo de que supieran de lo que era, ¿sabes? Entonces, la única opción que le quedó a este hombre era, Espérate un momento, vamos. atacar. Espérate un momento. Vamos a dejar que la protagonista, creo, de ese corto, ¿no era ella? Sí, era ella. Vamos a dejar que ella hable y te salude también. A ver. Ricky, que me alegro un montón que te estén preparando esta sorpresa. Estoy súper contenta. En cuanto se pusieron en contacto conmigo, dije, sí, quiero participar, quiero decirle a Ricky lo mucho que lo quiero. Quiero decirte que no te vas a librar de mí, Que sepas que sigo siendo tu actriz fetiche. No te vas a salvar, aunque esté un poquito, pero solo un poquito, Solo unos kilómetros lejos no te vas a salvar de mí. Seguiré siendo tu actriz fetiche. Estoy loca por volver a trabajar contigo y lo sabes. Estoy loca porque estos proyectitos que nos escribimos por WhatsApp salgan a flote. Me encanta tu programa, me encanta que te vaya tan bien con el inmigrante y realmente nada, muero de ganas de pasármelo tan bien como me lo pasé en el asalto contigo y bueno, en nuestras noches de fiesta y nuestros ensayos locos en La Habana Vieja y el casting. ¿Te acuerdas del casting? El casting que hicimos para el asalto. Que salimos corriendo con cámara, con todo, desde La Habana Vieja, nos fuimos, yo qué sé, un P3, era un P7, fuimos hasta la Casa de Cultura de 10 de octubre a buscar al actor que iba a ser el coprotagonista, ¿no? Me muero de ganas de repetir esos momentos. El casting, ese famoso casting que estuviste tú, estuvo Kelvin, Davis, uy. Si la Casa de Cultura hablara, las cosas que tendría que contar. Pásatelo muy bien. Me encanta lo que te están haciendo. Estás rodeada de gente maravillosa. Pero sabes que tú te lo mereces. 1000 besitos desde aquí, desde Barcelona. Y a ver si esto de la pandemia pasa y prontito nos vemos. Te quiero. De aquí a Hong Kong me quedo corta hasta la luna y regresando. Y lo sabes, no te lo digo por vídeo. Que vaya muy bien, guapísimo. Te quiero. Dios mío. Oye, Tony, te la Te dije que iba a ser una noche de emociones. Wow. Dice, ¿quién se ríe? Nada. Una de las sorpresas que te tengo. Decía por ahí, Alberto, voy a saludar un poco. Data Info, saludito para Marlene Channel también que está por ahí. Mi hermanito Hernán López, para todos los que van llegando, pregunten. Decía por ahí, bueno, dice de quién se ríe. Oh my God, Docho Morocho. Es que el que se acuerda de sus maldades, y ella hacía cuentos ahí y él se reía, así que me imagino todo lo que habrá pasado ahí cuando él se reía así, chavita. Dice la Teto, ¿por qué escogiste hacer blog y no hacer un personaje humorístico si tanto te apasiona la actuación? Porque no me siento, porque la risa, a ver, las bromas mías son automáticas, no las puedo preparar, cuando las preparo no me salen bien. Las bromas mías tienen que ser espontáneas. Yo no, cuando me organizo me hago un lío y no me sale bien, entonces no me siento humorista, me siento gracioso, vaya, un poco gracioso. Sí, pero no creo que sea tan humorista. Mira, te decía por ahí ahorita, Alberto decía por ahí que quería que cantara. Yo te voy a hacer un test de cubanía. Pero lo vamos a hacer de esa forma, cantando. A ti te encanta cantar igual. Yo te digo un cantante cubano y tú me cantas un pedacito de la canción, un pedacito solamente. Yo soy malo. Empezamos. Así que estás listo, estás preparado. Pero moverlo o bien, bueno, tú tira. No, yo te voy a decir 4 o 5 y tú tienes que por lo menos cantar 3 pedacitos y acordarte. Saludos para Clary, por ahí para mi hermanito Dainer, otro hermano que anda por allá por México. Así que vamos, a Jaira, saludito. Vamos, ¿estás listo? Dale. Vamos, Los Zafiros. Caminando por la calle de Pueblecito Oriental, con su ritmo espiritual, ella va. No, esa es la tuya. Esa es la tuya. Vamos a seguir. No, lo pasaste. Seguimos otra. Benny Moré. Vida de
día en que te vi. No existe un ser igual que tú, que me sepa comprender. Seguimos, lo está pasando. Vamos a otro. Carlos Varela. Wow, estoy sentado en el contén del barrio, como hace un siglo atrás. A veces me pasan en la radio, a veces nada más. Nada más. Buena canción esa. Y terminamos, vaya. Gente de zona. ¿Puedo pasarla? Bueno, sí, ya se acabó. Esta es la que tengo ahora. Esta es la que tengo para ti ahora. Sí, ahí estamos. Gracias. Seguimos. Dice. Se acabó. Esta es. Nada, gracias. Y para relajarte un poco, porque todavía me quedan algunas sorpresas por ahí. Mi favorito es Bola de Nieve, ¿eh? Bola de nieve, vamos, un pedacito de Bola de Nieve, te atreves a cantar, a ver. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Anda, bravo. Saludos para el patrón de la DEA también que está por ahí, Marlena, todo. Gracias, señores. Ya llevamos por acá 53 minutos, casi una hora, cubano en California también. Gracias, ha ido. Entonces tengo otra pregunta por ahí. Me va quedando una del profe Edu que preguntó. Me quedan dos. El profe Edu dice, ¿de dónde nace ese carisma que tiene la gente de Cuba que en todo, todos desde el primer momento le caen bien? Esa es la pregunta que hicieron en Facebook el profe Edu para ti. ¿De dónde sale el carisma? Los cubanos somos así. Somos puro folclore, pura alegría. Es auténtico. Los cubanos somos, como son ustedes, los costarricenses, que también tienen su carácter así, amable. Los cubanos somos divertidos, somos jaraneros, somos jodedores, como decimos nosotros. Y eso es una cosa que también se ha virado contra nosotros, porque ¿piensas que es bueno? Esa es una pregunta, ahí voy. ¿Piensas que es bueno que el cubano de todo se ría hasta de sus necesidades? ¿Piensas que eso es algo bueno? Yo creo que se le ha pasado la mano al cubano, se le ha ido la rosca con el tema de reírnos de todo. Los cubanos no hemos perdido la capacidad de ser serios y de tener confianza en el futuro. La gente no tiene fe, la gente ha perdido la fe. Pero eso no es culpa de los cubanos mismos, es culpa de una dictadura que los tiene apachurrados. Y entonces, pues, la gente, eso, ha perdido la fe. Y entonces todos tiran a bonche, todos tiran a gracia, todos tiran a mondongo, como decimos los cubanos. No le ponen seriedad, ni tan siquiera a lo que realmente debería ponerle seriedad, que es a su libertad. Así es. Bueno, voy a seguir preguntando algo que siempre me gusta saber. Yo como cubano igual tengo mi criterio, pero a ti, como cubano que pudiste recorrer la isla de punta a punta, si tuvieras que decirle a los amigos que ahora mismo no conocen Cuba y decirles 3 lugares o 4 lugares que no deben perderse si viajaran a la isla, ¿cuáles serían los lugares que tú recomendarías? Cuba es un país maravilloso, Cuba es un país bello, que lamentablemente tiene la infraestructura es muy mala, las carreteras son terribles, pero Cuba tiene lugares muy hermosos, como por ejemplo Pinar del Río. Yo le diría que fueran a Viñales, al Valle de Viñales. Ese sería un lugar que me faltó por ir y algún día quisiera ir. Sí, tuve la suerte de estar en el Valle de Viñales. El Valle de Viñales no solamente el Valle de Viñales, tiene muchos lugares alrededor. Está por allí cerca el Salto de Soroa, que es uno de los saltos más hermosos que tiene Cuba. Está cerca de Viñales. Están las terrazas. Esa zona ahí es muy linda. Pinar del Río yo diría que es una tierra privilegiada, tocada con la mano de Dios. Y luego, otro lugar, Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, una ciudad, es la auténtica música de Cuba. O sea, Santiago de Cuba es la cuna de los grandes músicos. Yo cuando estuve allí hice un video que fue dedicado a un muchacho que hace rato no sé nada de él, ¿cómo es? Ganillero, ¿no?
Los ganilleros, sí. Mundo ganillero. Un ganillero, más nunca hemos sabido de él. Yo se lo dediqué a él porque... X, muchísimas gracias. Gracias a todos. Santiago de Cuba es una ciudad muy musical, muy alegre, muy festiva y muy caliente. Muy caliente. Y otro lugar que yo le recomendaría visitar a la gente es la Ciénaga de Zapata. Me gusta mucho porque es un humedal natural donde están los cocodrilos cubanos, los auténticos cocodrilos cubanos, que no son ni caimanes ni alligators, son los cocodrilos cubanos. Y tiene unas playas espectaculares, Playa Lagda, tiene una zona que se llama Playa Girón, que tiene una historia política, pero más que historia política, tiene un lugar fantástico que se llama, se me olvidó, Caleta Buena. No sé, ¿has estado ahí, Tony? No. Caleta Buena es un lugar fabuloso, tiene unas piscinas naturales llenas de peces, una locura total, un lugar bello, hermoso. Yo hablando de provincia, siempre lo digo, que siempre me hubiera gustado conocer igual un poco más Guantánamo, nunca pude ir a Guantánamo. Y realmente... Guantánamo no hay mucho que ver, ¿eh? Guantánamo, no, pero me hubiera gustado. Baracoa. Y en Baracoa, ajá. Y me hubiera gustado, a ver, de como provincia, la que más me gustó, me llamó la atención fue Holguín. La baserra que te viene en Holguín, me encantó Holguín. Qué bonita, le hice la ciudad de los parques. La ciudad de los parques, ajá. No tiene mar. Sí, pero me encantó, no sé por qué, me llamó la atención, conecté muchísimo con ella y conecté hasta muchísimo más que Cienfuegos. Yo tenía mucha expectativa por conocer Cienfuegos, realmente tenía mucha expectativa por conocer la Perla del Sur, Cienfuegos, pero me encantó mucho más Holguín. De todas las provincias que pude estar, esa fue la que más me disfruté yo realmente. Voy a seguir por acá con saluditos, dice, y Cuba es grande, sí, es bastante grande, se puede decir. Chavita que está por acá, Trinidad es una ciudad colonial muy linda, Dari Peinado también saludos, y quiero enseñarte por acá otro saludo que tengo para ti, un saludo especial también de alguien que te quiere, te aprecia muchísimo y que realmente no podía faltar, me dijo que no podía faltar en el día de hoy, un día lleno de sorpresas, que la hemos pasado muy bien y quiero que este amigo también te salude. Hola amigos, Kelvin Espinosa por acá. Paso para dejar un saludo a una persona que quiero muchísimo, que respeto, que admiro, que además de ser mi gran amigo, es mi hermano, y para pedir mucho más, o para no pedir tanto, es también mi padrino de bautizo. Ricardo, sabes que te quiero muchísimo, que te aprecio y que te tengo un lugar muy importante en mi historia y en mi vida en general. Un beso grande. Te quiero, cuídate mucho. Yo no he vuelto a ver nunca más a Kevin frente a mí. Nos vimos en Cuba hace muchos años, hace más de 5 años, y nunca más lo volví a ver. Hemos hablado de eso, pero no, es un gran amigo. Kevin es un gran amigo, de esos amigos en mayúsculas que he tenido yo. Sí, gracias Tony, gracias. Esto es un regalo bonito. Bueno, Ricardo, ya, mira, saludos, lo conoce Lester por acá, Lester Harvard lo conoce. Te quiero dar las gracias, realmente te quiero dar las gracias yo decía que esto, más que una entrevista, iba a ser una conversación entre dos hermanos, ¿sabes? ¿Qué cosa? Oye, pero como te has dejado cosas de tintero, Tonito, hacer. Es que yo con la hora soy algo más que quiera decir, a ver tú, vamos a decir algo más, es que me gusta llegar a la hora, exacto, y ahí como tú dices, sin censura, aquí se iba a tratar esto, se iba a poner caliente esto, bueno. No, es un programa de sin censura, con respeto, si quieres, seguimos un poco más, pero dice, si algún día cambiara y fuera libre, podría volver a vivir en Cuba, no lo haría, ya por ahí lo digo, yo creo que ya la vez que uno sale, y a veces a mí me pasa igual, creo que sí iría mucho de visita, estaría por allá, pero no creo que regresaría tampoco. Lo que pasa es que ya uno, después que lleva tantos años en este país, uno ha ido avanzando tanto, luchando por tantas cosas, y como ya tienes tantos logros, es como volver para atrás otra vez. Sería empezar de cero, yo pienso que sería empezar de cero nuevamente, ya llegamos, echamos acá, estamos echando raíces igual, y entonces en mi sentido, porque a mí me preguntan igual eso, y yo les digo que que no, igual. Yo creo que no, porque ya sería empezar de nuevo de cero, empezar a hacer una vida nueva cuando ya tú aquí estás ya abriéndote camino y entonces ya a estas alturas con una persona de 25 años como yo, empezar de nuevo de cero por allá, no
No creo. 25, Juanita, saluditos, patrón de la DEA 2. Mi hermano, nada, algo más que quiera decir, algo más quiere decir. No, está bien, está todo muy bien. Yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que me has dado nuevamente. Nosotros hemos crecido juntos en esta plataforma y realmente me siento muy honrado que tú me hayas invitado. Siempre me hace mucha ilusión conversar contigo porque eres un muchacho que tiene un corazón muy grande, que trabajas mucho y has ido encontrando tu lugar, tu nicho, has ido encontrando tu espacio y eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz porque hemos crecido juntos y te he visto crecer y eso es bonito. Nada de eso, nada más desearle cosas buenas a toda tu gente, a toda la gente linda que está conectada. Ahora mismo hay 20 y pico de personas conectadas. Gracias por dedicarme su tiempo. El tiempo es oro, el tiempo vale mucho y ustedes estén con nosotros aquí. La verdad, cositas poquitas. Besos, te quiero, mami. Pues de verdad es grande. Gracias. Gracias. Mira, tengo una pregunta por acá. Dice por acá, esa es mi esposa. Dice, mira. Hola Richard, ¿qué me dices del nuevo tema de Gente Zona? Bueno, vamos a entrar el tema ahí, eso es lo que yo quería. Que tú me vamos, ¿quieres hablar? Vamos a hablar un poquito. Mira, a ver. Yo soy, me he ido convirtiendo en yo siempre fui muy político. ¿Eres activista? ¿Te consideras un activista político? Sí, yo me siento, no exactamente un activista en la palabra entera, pero yo simpatizo con la lucha de los cubanos de bien, los cubanos que quieren que Cuba cambie de verdad. No que se hagan los cuentecitos de Obama y que sé yo, y que todos, y que entonces vamos a darle más dinerito al gobierno para que siga aplastando a la gente. No, porque en Cuba hay más patrullas que ambulancias. Y entonces no, yo soy de los que está a favor de un parón de una vez, pararte de cero recarga, cero dinero, cero todo, inclusive tengo mi madre en Cuba, pero esa es mi opinión. Yo creo que con un mes que nosotros le metamos una presión cero al gobierno, ese gobierno no aguanta más. Si yo soy de esa opinión, yo creo que Cuba tiene que cambiar. Yo creo que con esta canción que sacaron Gente de Zona. No la he visto, realmente está no la he visto. Está espectacular, tienes que verla y tienes que compartirla. Si tú también sientes lo mismo que sentimos muchos cubanos, esta canción es un golpe muy fuerte a la dictadura cubana y que los cubanos vean a las figuras que siempre han seguido, Gente de Zona, de Semen Bueno, ¿cómo se llama? Yotuel, de Oricha, pero que además esta gente le hayan dado voz a los cubanos que en Cuba los han puesto en el noticiero como unos delincuentes y unos cochinos vendepatria, y los han aplastado, que le hayan dado voz a Michael Osorbo, que es a Luis Manuel Otero Alcántara, a las muchachas, a estas dos mujeres que me encantan, siempre se me olvidan los nombres de ellas, no sé si tú, Anameli y la hermana de, bueno, se me olvida, perdónenme, que tengo mi cabeza muy mala, pero estas dos mujeres que son las verdaderas Marianas de verdad, que se enfrentan enfermas, como está enferma Omara Ruiz Occhiola. Omara es una mujer enferma que tiene cáncer en su cuerpo y está muy enferma y está luchando contra el gobierno. Y es una lucha desigual porque esta gente son unos terribles. O sea, esta canción le va a dar un golpe muy fuerte al gobierno y yo espero que a Cuba, al gobierno cubano, no Cuba, al gobierno cubano le quede poco y que pronto podamos disfrutar de una Cuba libre, próspera, porque a los cubanos les gusta la prosperidad, a los cubanos les gusta el dinero, a los cubanos les gusta comer bien, a los cubanos les gusta tomar rico y pasarla bien. Pero para eso hay que luchar. Y entonces, discúlpame que diga esto, pero mucha gente critica a los que estamos desde aquí hablando. Entonces, pero si no hablamos, entonces... A eso iba. Hay mucha opinión que se dice que desde afuera se habla fácil, se habla bonito, Tony, y que se puede decir todo. Mira, Tony, yo pudiera quedarme aquí en mi casa, tranquilo, en mi piscina, comiendo carne rica y tomando buena cerveza y vacilando la vida y olvidarme de Cuba. Yo podría hacerlo. Pero dime tú si eso sería justo. Dime. Pero ahí viene la pregunta, Richard. Ahí viene la pregunta que se hacen todos y que nos hacen a todos. Ajá.
Vamos a tocar temas, te digo, lo que es tema político y religioso son temas calientes. Pero vamos a tocarlo, te voy a decir, lo vamos a tocar. Es la pregunta que hacen todos cuando los que estamos afuera empezamos a hablar de los de adentro. La pregunta que hacen todos es, ¿por qué no lo hicieron cuando estaban adentro? Equivocado. Eso es una pregunta infantil. Los que estábamos dentro de Cuba, inclusive los que están en Cuba ahora mismo, dime si tú sabías todo lo que tú sabes hoy. No, realmente ahora hay más acceso a la internet que cuando estábamos nosotros. Eso es uno. Sí, pero tú y yo vivíamos en Cuba, pero nosotros no sabíamos ni la mitad de las cosas que sabemos ahora de Cuba. No, claro, ni la población ahora lo sabe. Esa es la primera razón. La segunda razón, ¿es honesto callarse cuando en Cuba sufre? ¿Es honesto quedarse callado aunque yo tenga toda mi comida aquí cuando en Cuba la gente tiene hambre? ¿Es honesto? Respóndeme eso. No, pero ahí viene lo otro. Hay mucha gente que lo hacen de corazón, pero igual vienen gente también, y es una realidad que se aprovechan también del tema Cuba. Mucha gente en las redes. Mucha gente en las redes. Yo no sigo mucho, realmente yo no sigo. Por dinero, ajá. Lo hacen, mucha gente lo hace. A ver, espérate. Déjame decir mi punto de vista. Lo que quiero decir es que hay mucha gente como tú que a lo mejor se expresan y lo están haciendo de sentimiento, de verdad, porque no ganas nada. Es decir, yo nunca te he visto a ti desde tu canal, utilizar tu canal como tribuna para expresar tu sentimiento que tú tienes político. Te he visto por otras vías que lo has hecho, pero nunca te he visto a ti en tu canal. Es decir, cogerlo para eso. Pero hay mucha gente que pienso, como todo en la vida, que sí se aprovechan y que sí tocan el tema político como ¿cómo decirte? Como para buscar más views, para buscar más rating o para buscar llenar las arcas de su bolsillo al final. Tony, y que no le duele el tema Cuba al final. Tony, puede que lo haya. Los hay, como todo. A lo mejor lo hay. Pero te voy a decir algo. Tenemos el chip del dinero que nos metió el gobierno cubano en la cabeza. De que tener dinero es malo. De que ganar dinero es malo. Y con ese chip hacemos este tipo de razonamiento. Las personas tienen que comer. Otaola es uno de los personajes que a lo mejor tú piensas que es así. Otaola gana dinero, pero Otaola no gana dinero del gobierno de Estados Unidos. No le da, la CIA no le da dinero. Las empresas que se dedican a pagar a los disidentes no le dan un kilo a Otaola. Otaola gana dinero con sus sponsors, con su gente. Pero es malo ganar dinero, Tony, dime tú. No, pero te digo, a ver, lo que quiero que entiendas mi punto de vista, No hablo por Otaola porque al final Otaola tiene un show montado, tiene un show donde él, aparte de tocar todas las noticias de farándula y eso, toca el tema político con valentía y se lo veo bien. Oye, que se aproveche o no. A la gente no le pagan, a la gente que están en Cuba, los que hacen la mesa redonda. ¿Tú no sabes cómo viven ellos? Sí, pero lo que te quiero decir, mi punto de vista, fíjate bien, por eso te decía que era mucha gente que lo hacen y no lo hacen, cuando tú lo ves, no lo hacen de corazón. Tú te das cuenta que no lo están sintiendo, que lo que están es buscando nada más, tratando de enriquecer. Y es lo que te digo, que es un tema. Ahora, ¿piensas tú o pensaste tú en algún momento, ya hablando un poco de política, cuando vino la transición, cuando vino este cambio entre Raúl y entre Fidel, tú pensaste que en algún momento iba a cambiar la cosa dentro de Cuba y después este otro cambio de Raúl a lo que es Díaz-Canel, pensaste tú que iba a haber algún cambio en Cuba? Sí. La gente cuando yo estaba en Cuba, cuando tú estabas en Cuba, a lo mejor te pasaba lo mismo. Todo cambio lleva a una esperanza. Uno dice, coño, qué bien, no. Ahora vamos a tener celular. Tuvimos 30 años casi sin celular, o 40 años sin celular, o 50. ¿Cuánto fue? 50 años. Bueno, el celular no es tan viejo. Digamos 20 años sin celular, sin computadora, sin una visión hacia afuera. Y esos pequeños cambios nos dieron la ilusión de decir, ay, coño, esto está cambiando, esto va a mejorar. Y nada, todo era mentira, volví otra vez el mismo cuento. Te daban un buchito por aquí para que tú te creyeras y todo ha sido así, pedacito, para que la gente se crea que todo está bien, y todo es una gran mentira. Cuando uno va a salir del país, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve desde afuera, las cosas se ven diferentes, se ven con otra óptica, con otro prisma. Lo que yo entendía en Cuba, no lo entiendo ahora estoy aquí. Por eso yo a veces digo, de verdad, la gente en Cuba no entiende porque no sale de Cuba, porque no ha viajado.
Cuando la gente Claro. viaja y conoce otras cosas, la gente tiene otra perspectiva y lo ve diferente. Pero ya en Cuba hay internet, Tony. Y en Cuba hay internet, en Cuba hay Facebook, en Cuba la gente puede acceder a las redes sociales. Los cubanos, si no quieren ver la realidad, es porque no quieren. En la época tuya y mía no había internet, pero ahora lo hay. Entonces, Pero lo están haciendo. Pienso que de alguna manera sí lo están haciendo y se está viendo. Lo ha habido, pero ¿quién es el responsable de eso? Eso que tú dices que ganan dinero, son responsables en parte. Eliezer Ávila, Alex Otaola, Ultra, de España, Carlitos Madrid, una pila, se me quedan gente. La señora esta de las emociones, el canal de las emociones, Manuel Milanés, todos los que te he mencionado ganan dinero con las redes sociales. Pero eso es malo. No te estoy diciendo eso. Fíjate, lo que me estás malinterpretando, porque te quise decir que sí hay muchas personas que sí se aprovechan, Ricardo. Y es una realidad. Fíjate, yo conozco a Eliezer y yo digo que Eliezer fue uno de los valientes que cuando se plantó, tuvo la valentía de hacer lo que hizo y decir lo que dijo. Y lo hizo. Realmente yo se lo veo bien, pero sí veo a mucha gente que sí se aprovecha, como todo. Hay gente que sí, claro, que siempre hay, entre todo el mundanal de personas, hay dos o tres que son las papas podridas. Bueno, no lo sigas. Cuando hay un tipo que no te da confianza, que tú no crees, no lo sigas. Cuando tú no lo sigues, uno menos que lo sigue, es un dinero menos que entra, es una posibilidad menos de publicidad. Pero si tú realmente crees que hay alguien que esté metido en esto, hay gente, mira, la gente, yo tengo hablando de Otaola porque además yo lo conozco. La gente dice, no, porque Otaola, pero Otaola ha logrado la canción esa unión de gente zona, de ser bueno, se lo debemos a Otaola. Porque gente zona hasta el otro día decía mi presidente, nuestro presidente, a un señor que fue puesto ahí, puesto a dedo, como se llama. Y el mismo de Semen Bueno decía, no hace ni un año atrás, no, yo no hablo de política porque a mí no me pagan para eso. Y míralos hoy. ¿A quién le debemos eso? A Otaola le puso el dedo. A lo mejor la forma de Otaola no gusta, bueno, no gustará, pero Otaola es el resultado, es decir, lo que ha hecho Otaola, esto es lo que estamos recogiendo de él. Con todo, con que gane dinero, con que sea un jodedor, con todo, chismoso, bretero, con lo que le quieran. No, creo que él ha marcado pautas en lo que es la internet y en lo que es el show. Un fenómeno. Es un fenómeno. Él sin duda ha sido un fenómeno. Y lo está haciendo bien. Realmente yo te digo que uno de los que lo hace, ya te digo, con su forma, cada cual tiene su forma de llevar su show, su dinámica, y realmente yo se lo veo bien. Otra pregunta, ya que seguimos, ¿piensas tú algo que siempre se ve en Cuba o que siempre el gobierno utiliza, es lo que es el embargo, el famoso embargo? ¿Piensas tú que el mayor bloqueo que tiene Cuba es el bloqueo que tenemos interno o el bloqueo que supuestamente dice que le tienen puesto los Estados Unidos? ¿Qué tú crees con ese tema? Ya se sabe, ya para nadie es un secreto, y que quiera negarlo es porque le da la gana, que Cuba le compra comida, insumos médicos, equipamiento médico y medicina a los Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? Te voy a decir ahora. Un campesino X produjo con tremendo sacrificio coles. Como no tiene camión, no tiene transporte, y la única manera de vender las coles es en el mercado del gobierno. El gobierno no tiene camiones, no fue a buscar las coles se pudieron. ¿Qué pasó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se embarcó? El campesino que lo sembró, que gastó todo su tiempo, su dinero, lo poco que tenía para sembrar coles, y no le llegó al pueblo la comida. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que se lo vendan al pueblo. Claro. Quieren que se lo den a ellos, para ellos venderse al pueblo al precio que le da la gana. Así tiene a Cuba. Por eso Cuba no produce. Porque si tú me vas a decir, si tú no me dejas a mí producir y vender mi producto como yo quiero venderlo, pues yo no voy a hacer nada. Yo no voy a sembrar. Ahí está el bloqueo. ¿Dónde está el bloqueo? Un pescador se va para el mar. Cuba está rodeada de agua. Debe haber peces por todos lados. Pesca 2 pescados, 3 pescados, una langosta o 2 camarones. La policía viene y se lo quita. Ese es el bloqueo. Ese es el bloqueo. Tú tienes un negocio en tu casa, 4 mesitas, le vendes agua con azúcar y pan a la gente. Estás ganando un dinerito más y más gente viene, cuando estás creciendo. Cuando ya tú tienes ya 10 mesas y la gente
viene la policía y te dice, En serio. ilegal. Ese es el bloqueo, papi. No hay otro. Ese es el bloqueo. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí totalmente de acuerdo porque lo viví yo allá en Cuba A mí muchísimo. me quitaron el teléfono, Tony. A mí, un día se me tocaron la puerta de mi casa. La seguridad del Estado. Porque tú tienes internet aquí. Yo tenía internet ilegal. Porque te obligaban, porque no había internet. Porque no era legal. Una cosa que es lo más normal del mundo. Era ilegal en Cuba. Y creo que te pasó también, a ver, esto es polémico, dice, emigrante, tú hablas que estás de acuerdo con el parón, no comida, no dinero, no medicina, y por qué si ustedes se sienten tan cubanos como los hallanos se suman al parón y dejan de comer y cobrar. Yo No. en eso no estoy de acuerdo tampoco, No. realmente yo no estoy de acuerdo igual, y es un tema bien polémico realmente. Miren, ¿por qué? Yo en eso también no estoy de acuerdo. Déjame responderle a Teto, que la quiero respeto, pero ahí hay un problema de concepto en eso ahí. Cuando nosotros mandamos dinero para Cuba, ¿ustedes creen que ese dinero va para la gente de nosotros? Parte sí, Ricardo, y viven por eso. En parte sí, te voy a decir ahora, mira, le mandamos $100, de los cuales el gobierno se queda con 75. 75 de 100. Eso no lo estoy inventando yo, los económicos, los tipos que saben en la conversión del dólar americano para el CUC, del CUC para el peso cubano y de todo ese traqueteo, que ya no existe nada y que acá hay una locura total. Se quedaban con $75 de 100. Fíjate, ya no están robando a la mazamba, no están robando ahí. Luego, nuestra familia iba con lo que quedaban $25, que entre comillas era más, era $100, se usaba, pero cuando tú ibas a la tienda, no había carne. Y si había carne, era la peor. 40 horas en una cola. Matazón, Piñacera para coger pollo. Oye, ¿de qué estamos hablando? Yo ahí pienso igual. Yo pienso igual que la Teto. Déjame terminar, Tonito. Y entonces vemos que cuando un tipo se para en una esquina y dice, abajo, Canel, abajo, Fidel, 10 patrullas, 40 policías. Yo voy a sacar dinero para todo eso. Cámaras. A Luis Otero Alcántara le tiene puesto una cámara de última generación frente a su casa, ¿no? Para chequearlo y vigilarlo. Y entonces van a un hospital y no hay nada. La gente no tiene con qué inyectarse. La gente, lo he visto que le ponen papel de esto de precinta en la vena. Está bien duro, bien triste. Oye, loco. Pero realmente yo igual, yo creo que todo está en dependencia del punto de vista. ¿Dónde está el dinero? Yo pienso igual, yo pienso que esa no es la forma. Yo pienso que el cambio tiene que ser llegar interno, que la gente igual lo hagan y que vayan ya de una vez, pero no pienso que así tampoco, porque al final sufren nuestros familiares y es mi forma de pensar igual. Pero si los familiares de nosotros están sufriendo desde el 59, Tony. Yo sé, pero igual sería un mes entero que tú no sabes qué puede pasar. Cómo están las cosas. Tony, pero queda más que esperen 5 días, un mes, aguanten un poquitico con agua y con azúcar, para que se caiga esa mierda y no sean ellos los que... No creo que se caiga. Realmente. Sean ellos los dueños de la fábrica de zapatos. Y no tengan que esperar que nosotros les mandemos zapatos. Que sean ellos los dueños de la fábrica de zapatos. Que sean ellos los dueños de los carros, del transporte. Que sean ellos los dueños. Y que no tengan que vivir en la miseria de... Yo pienso que va a llegar. Yo pienso que llegará, pero no pienso que de esa manera... Va a vivir así, de recarga, pidiendo limón. Yo pienso que esa forma no va a ser el cambio. Yo pienso que no. Pienso que tiene que ser interno igual y que todo el mundo llegará en momento. Va a llegar. Yo pienso que sí va a llegar y que está cerca. Perdóname, pero el momento ya llegó. Si usted ojalá. Para Cuba, usted está contribuyendo a que el gobierno siga ahí aplastando a tu familia, robándote tu dinero y tú y yo lo estamos manteniendo. Es que de la otra forma yo veo que lo vamos a aplastar y lo vamos a aplastar nosotros igual. Vamos a cerrar 10 minutos. Voy a cambiarte el tema y te voy a ir con un tema bien polémico igual. Y que tú lo estás viviendo bien de cerca. Sí. La vacuna del COVID. 10 minutos tenemos para terminar. 1 hora y media. Tú lo estás viviendo bien de cerca y quiero que tú, que estás trabajando en eso, me digas qué tú crees de la vacuna del COVID ahora mismo. Hay teorías de conspiración que dicen que las vacunas que son para manipular a la población, que no sé qué. Tenemos que confiar en la ciencia. Nosotros hasta el otro día no teníamos internet. Ahí está. Estamos conectados. Tú estás en Miami, yo estoy en Tampa. Y hay gente ahí de todo el mundo conectada, 30 y pico personas en diferentes lugares del mundo. ¿No vamos a creer en la ciencia?
¿Piensas entonces que sí, que la vacuna Hay que es tomar- efectiva? hay que ¿Ya tú te parar. la pusiste? Esto es un virus maldito que yo sí creo que fue creado por los comunistas chinos. Yo sí lo creo. Esa es mi creencia. Y yo creo que hay que pararlo. La única manera de parar el virus es vacunándose. Hasta ahora, millones y millones de personas se han puesto la vacuna y todo va bien. En unos años, en unos meses, veremos cómo el virus va a detenerse hasta desaparecer. ¿Ya te la pusiste? Creo ¿Tú te que la eso. pusiste? Estoy en la cola. No ha llegado todavía. Primero hay mucha gente que se merecen primero. Yo soy mucho más joven. Hay muchos viejitos, gente que necesita la vacuna mucho más que yo. Yo estoy trabajando directamente con personas con problemas de salud, pero ya me tocará. Pero me la voy a poner. Piensas tú, y es un tema bien caliente igual. Yo creo que tan caliente como la política, pero piensas tú que todas las personas que se le están poniendo ahora mismo los están cogiendo como conejillos de India, que están experimentando con las personas ahora mismo como una fase ya de decir no tenemos cómo pararla, vamos a probarlo y si funciona bien. Bueno, evidentemente esto es algo nuevo que la humanidad ha tenido que correr para hacerlo, porque nos estaban muriendo la gente por millones. Tú tienes la cifra, anda la cifra por ahí de los millones de personas que se han muerto con la vacuna con el COVID. Entonces yo creo que ha llegado el momento de hacer algo y encerrados en la casa no vamos a ganar nada. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a coger COVID porque todo el mundo lo va a coger, ya yo lo cogí. Y luego nos vamos a morir de hambre. Porque la economía se va a ir a pique. O sea, esto hay que aprender, el vino para quedarse, hay que aprender a vivir con el virus, hay que tratar de ponerse una vacuna o hacer algo para detenerlo, pero no podemos quedarnos encerrados dentro de las casas. Ahí están los países que cayeron en crisis, que están ahora mismo en total crisis por la encerradera dentro de las casas. Yo no soy partidario de eso. Soy partidario que la gente se cuide, use nasobuco, se proteja, pero se vacune. Yo creo que... Aquí opinión, dice familia especial. Pues a mí me van a poner la vacuna el viernes, ahí les cuento si me vuelvo un zombie. Y dice por aquí. ¿Has visto aquí que se puede tu zombie con la vacuna? Dice por aquí Adriana Block, yo paso, yo no quiero ser conejillo de India. Hay muchas opiniones encontradas con el tema de la vacuna, realmente. El tiempo dirá. Ahora mismo hay millones de personas que se han puesto la vacuna. Aquí en Tampa, las calles cerradas y todo con las colas para ponerse la vacuna. Y la gente no se ha muerto. Un 2%, un 3% de las millones de personas que se han puesto, un 2, 3%, matemáticamente, han tenido algún tipo de síntomas, alguna cosa, pero estamos en tiempo todavía. Estamos en tiempo. No, tranquilo. Yo creo en la ciencia, Es que es bien polémico, realmente eso es algo bien polémico, que está bien caliente. Y que todo el mundo tiene sus criterios acerca de eso. Igual yo, en lo particular, yo digo, igual que yo me la pondría, no tengo miedo, igual confío en la ciencia, pero hay muchas personas que dicen igual que no se la pondrían. Dice por acá, vamos a ver, Jake, yo trabajo en una clínica y no me quise poner la vacuna porque hay personas más vulnerables que la necesitan más que yo. Es una forma de pensar. Dice Yomi, vamos a ver a Yomi, que Yomi con esto de la vacuna también está ahí, dice, es que no es para matarnos. Eso es falso, Yomi. Es para mover nuestra genética, dice Yomi por acá. Yomi, apaga Netflix, mi hermana. Mira, aplaudo a ese muchacho que trabaja en la clínica, pero le digo algo. Si trabaja en una clínica, está en contacto directo con los pacientes. Puede ser un transmisor. Tú tienes que ponértela, porque tú trabajas con otros enfermos. Y eso hay que pararlo. Yo pienso, yo trabajo en primera línea. No, apaga Netflix. Yo trabajo en primera línea, siempre he estado allí desde primera línea, desde que el virus paró y había mucha gente que estaban ya en la casa. Yo nunca he parado, señores, siempre he estado ahí. ¿Saben qué? Yo pienso que es psicológico igual. Yo creo que todos de una manera u otra lo hemos tenido, lo hemos cogido y aquí en la casa lo tuvieron también, ustedes lo saben. Y yo pienso que todo está en la psicología. Miren, yo poco me muero. Yo por poco me muero con el virus. Yo sé, hay mucha gente. Rochi mismo se vio mal. Rochi se vio mal. Pero aquí mira, en casa lo cogimos y mucha gente se ha muerto. Mucha gente se ha muerto y es una realidad. ¿Crees tú que el COVID llegó para cambiar el mundo por completo? ¿Que tenemos que ver el mundo de una manera diferente? El COVID cambió el mundo. Pero va a seguir, ¿piensas que ya lo vamos a seguir viendo de esa manera? El mundo no va a ser el mismo a partir de esto. Esto ha sido
como un golpe para el mundo, para que la gente sepa lo que hay que cambiar, que hay muchas cosas que hay que cambiar. El mundo tiene que girarse hacia el medio ambiente, hay que cuidar las playas, hay que cuidar los bosques, hay que cuidar los animales, tenemos que recuperar la armonía. Ese nivel de locura que tenemos en nuestra vida hay que detenerlo, porque vamos camino al atolladero. Y este virus vino a decirnos, mira qué frágil eres, que como una escupidita sencilla te va del aire. Dice, ¿qué dice ahí la vacuna flu? Dijeron. A ver, sí, que no sé, que ella se puso la de flu y que casi se muere. Dice que yo me quiere cambiar nuestra genética. Y dice Micro por aquí, es que cualquier medicina nunca reacciona igual a todas las personas. Igual que la aspirina, que no las pueden tomar mucho. Exacto, claro, exacto. Es así. Sí, dice yo, me enfermé, nadie en mi casa lo cogió, y mi marido ni un estornudo. Esto ha sido una estafa y el mayor homicidio del mundo. Hay muchas opiniones en contra. Bueno, dice Yomi que no existe. A ver, dime, Yomi, ¿no existe coronavirus? Dice que ella se enfermó y nadie en la casa lo cogió. Y que el marido ni un estornudo. Esto ha sido una estafa. Y que dice, hay muchas opiniones claro, con este tema. Es un tema bien caliente. Oye, eso tiene su respuesta científica. Hay personas que tienen el sistema inmunológico más fuerte y no cogen enfermedades. Hay personas, mira, Tony, yo vengo del mundo, yo trabajé, eso no se dijo, yo trabajé en la prevención del VIH-Sida durante 12 años de mi vida. Hay personas que han tenido relaciones sexuales sin protección con personas con VIH y no lo han cogido. Ahora eso. Dice por acá, Chapín, vamos a ver, opiniones. Yo trabajo en el hospital, estoy en primera línea. Desde que empezó, soy asmático, nervioso y creo que me toca ponérmela, pero tengo miedo. No tengas miedo, Chapín, dale para adelante, métele con todo. No te va a pasar nada. El día de tu muerte está marcado. Tú no sabes qué día es, ni yo tampoco. Pero no pienses que va a ser ese día. No, mira, yo te lo digo y te lo digo por mi caso. Yo pienso que es psicológico y por eso mi esposa acá también en la casa. Mi esposa un día nada más estornudó, como dice yo, y ya quería ir a hacerse la prueba del COVID. Ya se sentía mal, ya tenía todo. La información que es muy fuerte. Le dije, tú no tienes nada. Le dije, no tienes nada. Piénsalo y ya. Enseguida el otro día se levantó mejor. Dice, ¿crees que la mascarilla? Y esta es mi esposa activa hoy. Sí. Dice, ¿cree que la mascarilla llegó para quedarse? ¿Hasta cuándo estaremos con ella? Bueno, yo espero que la mascarilla se vaya luego que esto del asunto de la vacuna tenga resultados. Yo no creo que se vaya. Yo no creo que se vaya. Realmente yo no creo que se vaya. No, pues me tiene que irse, pues no la soporto. Saludos, Mr. Dávila. Bueno, ya por acá dice, exacto, lo único que yo hago es trabajar y fortalecer mi sistema inmunológico. Tenemos que cuidarnos y esa es la verdad. Una última pregunta. ¿Cómo es el panorama? A ti que te gusta muchísimo la política. A mí realmente nunca me ha gustado. Digo que comí tanta política en Cuba que nunca me ha gustado. ¿Cómo es el panorama político en los Estados Unidos ahora mismo? Mira, Trump no me gustaba mucho. Es un viejo loco, pero logró cosas que no buenas, que hay que aceptarlo, que la economía creció, hubo grandes logros. A pesar de que era un tipo que no era político, que era un tipo que no se le cagaba a nadie, que decía lo que decía con su cabeza. Pero este señor que está de presidente ahora, lleva más de 40 años en la política. ¿Y qué ha pasado? Ahora mismo está, no sé si esto es un síntoma o no, pero la gasolina está subiendo por las nubes. No sé. A mí me preocupa mi bolsillo. Lo que me afecta directamente a mi bolsillo. Cuando yo tengo que pagar 30 y pico de pesos de gasolina, en una echada nada más, ya eso me preocupa. Eso no pasaba con Trump. La gasolina estaba más bajita. No sé. Yo no quiero ser, porque esto no es mi país, yo no quiero tampoco todavía. No, pero ya eres parte de él y lo que quiero saber cuál es tu opinión ahora mismo. Ya tocamos de Cuba, no quieres adelantarte, Este presidente no me gusta. Primero, ya, eso es lo que quería saber. Es amigo de Cuba, del gobierno de Cuba. Y si se hace amigo del gobierno de Cuba, va a pasar lo mismo que pasó con Obama. Te lo digo yo. Y al final, Obama fue el que cerró, pide seco bien mojado, y con quien más personas fueron deportadas de aquí a Estados Unidos. Ahí está. Bueno, dice Yomi, es un títere, lo pusieron como nos pusieron el bicho este. Una cosa va a la otra. ¿Quién es el títere? ¿Quién es? El títere, el presidente ahora dice Yomi, oye, hemos tocado por acá temas bien, pero bien calientes, verdad que ha sido un gustazo.
por acá una noche sin censura, tocado temas. Te voy a decir algo, a mí, realmente yo siempre te lo digo, yo digo que a mí, porque muchas personas me dicen hasta en el trabajo, que a mí no me gusta hablar de temas políticos, que yo temas religiosos. Yo digo que a mí sí me gusta hablar. Lo que pasa que no todas las personas saben respetar tu opinión. A mí me encanta hablar de política, no la sigo, realmente no la sigo, pero sí me huele el tema Cuba, como hablamos, sí me huele lo que está pasando ahora mismo en el mundo, esto como el COVID, que realmente, mira, tú sabes que me volvió muchísimo a mí, la censura acá en YouTube cuando empezó lo del COVID, que para todo la gente no quería decir ni la palabra COVID, porque tenían miedo que si después las vistas, que si me quitaban el directo. No, hay que hablar la realidad, y a mí no me gusta que me censuren, realmente. La vaga por decir comunista. Sí, yo sé, pero por eso te digo que a mí sí no me gusta la censura. Yo digo que mientras con respeto se hable, se digan las cosas, hay que saber decir las cosas y tenemos que saber escuchar también y respetar los puntos de vista de todo el mundo. Por eso te digo, yo respeto el punto de vista que tú tienes en cuanto a lo de la política hacia Cuba y esto el parón. Yo no lo comparto, pero yo respeto tu punto de vista, es tu punto de vista y te lo respeto. Yo no pienso así, yo tengo mi punto de vista, pienso más en el lado de familiar, en mi familia, el trabajo que podrían pasar, y me voy por el lado sentimental más que por el político. Pero cada cual piensa de su forma y yo respeto la tuya. Es decir, yo respeto tu forma de pensar. Solo sé que no sé nada. Como decía, yo sé, pero mira, eso es lo bonito de una democracia. Saber escuchar y saber decir las cosas con respeto. Y eso es lo que yo quiero con este programa, que cada cual diga su punto de vista y que se respete el punto de vista de la otra persona. Cada cual pensamos diferente. Yo no tengo que pensar como yo no tengo que pensar como tú. Somos mundos aparte y eso es lo bonito. Saber expresarnos y saber respetar. Hay una frase muy famosa que dice: yo no comparto tu opinión, pero daría mi vida por tu derecho a expresarlo. Sí, la gente tiene derecho a expresar su opinión. Totalmente de acuerdo. Tú me dices a mí, no, esto no lo vas a decir, qué sé yo, eso es censura, eso es falta de libertad y eso no lo voy a aceptar nunca. Dice por acá Antonio, gracias Antonio por estar acá, Salvánica también que está por ahí, dice: la censura muchas veces es necesario, pero se respeta cada opinión siempre y cuando sea. Perdón, la censura no es buena en ningún. Yo no la veo tampoco buena, es mi punto de vista. Para mí, el respeto al derecho ajeno es la base. Se impone, la libertad es lo más importante. Fíjate que no estoy hablando de libertinaje, o sea, porque la gente confunde. Sí, sí. Porque la libertinaje sería, mira, la libertad es tener una pistola. Ahora, la libertinaje, ¿cuál es? Usarla para matar a la persona. Así mismo es, así mismo es. Así que. Pues nada, mi hermanito. Encantado. La paserre que te bien acá. Y nada, quién sabe, a lo mejor en otra oportunidad venimos con temas. Solo la cerveza. ¿Quién es familia especial? Sí, dice familia especial que para presidente solamente la cerveza. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Dice Miklos, al final de cabo, parón o no parón, hasta que el pueblo no salga a la calle. Ahí es lo que yo pienso. Totalmente con Miklos. Pero tú sabes, te digo por qué, te digo qué es lo que pasa. Miklos, la gente en el año 1994, yo estaba en Cuba, el 5 de agosto del 94, la gente se tiró para la calle porque no había comida. Llévale esa. Dice por acá Yomi, a ver, la censura es parte de la opresión y de la violación de los derechos humanos, totalmente. Contigo estoy. Yomi, yo te quiero aunque tú no quieras ponerte la vacuna. Y Antonio por acá defendiendo su punto de vista también dice. Yomi, yo la quiero mucho. Yomi, yo tengo un cariño porque es todo amor. Sí, Yomi, sí, vamos a tenerla por acá algún día invitada, igual para ponerle preguntitas calenticas por ahí también. Señores, nada, muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias, mi hermanito Ricardo Olvera, el emigrante. Nos extendimos más de la cuenta. Realmente siempre trato que sea una hora, no pasarnos, pero nos extendimos porque puso el tema ahí en el tintero que él quería. Yo se lo saqué al principio, pero le fui dando la vuelta un poquito para llevarlo a mi manera. Se quedaron cositas ahí, pero bueno. En otra, mira, te propongo algo. En otro momento vamos a preparar algunos temas, los que tú creas que se hayan quedado, y vamos otra invitación y vamos a hacerlo acá en vivo y a debatir, que es lo bonito, con respeto, como siempre he dicho. Yo pienso que podemos hablar de todo y
podemos entendernos. Mi hermano, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que te quiero muchísimo, te admiro. Tengo que decir de anécdota de que al Emigrante, yo siempre es uno de los canales que pongo también. Cuando a un amigo que me diga quiero viajar o quiero conocer lugares, le digo, mira, te voy a dar 2 canales. Le doy el canal de El Emigrante Cubano y le doy el de Aventura con los Pais. Y entonces a otros amigos les digo, mira, quiero que conozca también de Costa Rica. Y entonces ahí le doy el de mi hermanito, el profe Edu también. Tenemos mucha gente buena trabajando allí. Sí, están trabajando muy bien y realmente me alegro muchísimo. Y ahí está. Nada, mi hermanito, muchísimas gracias. Me siento agradecido de que tú hayas aceptado la invitación. Espero que hayas disfrutado de toda la sorpresa que tenía. Yo dije, ¿sabes qué? Si yo preparo de youtuber, amigos youtuber y eso, yo creo que va a ser más de lo mismo. Voy a tratar de buscar ahí, tocar algunas puertas y gracias a Dios casi todas se abrieron. Hay algunas que no se abrieron, pero estoy contento con la gente que decidió darte esta sorpresa y expresar el cariño, todo el cariño que te tienen, porque yo pienso que uno recoge lo que siembra y eso es lo que pudiste apreciar hoy, que recogiste simplemente lo que tú has ido cosechando a lo largo de tu vida. Así que mi hermanito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Últimas palabras del sentenciado, últimas palabras. No, te quiero agradecer, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista, me quedé con muchas ganas de otras cosas, yo sé, pero es que es demasiado tiempo. Sí, es demasiado. Y habría que hablar muchas cosas y la gente se puede aburrir también. Y yo sé que el tiempo en YouTube y en la televisión, sí, en todos lados, hay un tiempo. Entonces, gracias, de verdad, agradecerte muchísimo por esta oportunidad de estar nuevamente contigo en tu canal, encontrarme con tanta gente, como 20 y pico de gente, 30 y pico de gente subieron ahí en algún momento. Gracias a todos los que estuvieron hoy aquí en este sencillo homenaje. Gracias a mi gente linda que se conectaron. Ahí estuvo Rosada, Margarita, Ginesi, Moisés. Bueno, estoy súper de verdad agradecido. Bendiciones siempre para toda la gente linda que nos sigue, que nos ve. Y bendiciones para ti, mi hermano, para tu linda familia y para tu niña hermosa. Cuídense mucho y gracias de corazón. ¿A quién está en tu casa? Te espero. Vamos, despídete como se despide. ¿Cómo despediría el Emigrante Cubano? Y recuerden, yo soy Ricardo Olvera. El Emigrante Cubano. Gracias, mi hermanito. Un abrazo. Bye. Mi gente, nada, aquí vamos a tener la próxima semana, vamos a tener una invitada también de lujo, una invitada que todavía no sé, les voy a dar el adelanto. La invitada de la próxima semana es Cari y su sazón. Una gran persona que todo el mundo conoce, que ha hecho un trabajo fenomenal acá en YouTube y que es bien, pero bien conocida. Simplemente cuando digo obvio, todo el mundo sabe quién es Cari y su sazón. Realmente Cari ahora en estos momentos está pasando por una situación, está con COVID. No sé si podamos hacer la entrevista el otro miércoles, si no la vamos a posponer, pero ya está pactada para el próximo miércoles. En dependencia de cómo Cari evolucione, vamos a tenerla acá en el programa el próximo miércoles o no. Si no, les tengo por ahí otra propuesta de una compañía de baile de acá de Miami que se llama Vice City Dance Company, una excelente bailarina que tiene un negocio acá, una compañía en Miami, que ha participado muchísimo con baile, coreografías de Pitbull, de Gente Zona y de muchas personas más, y que sabe muchísimo acerca de lo que es el baile y lo que es tener un negocio de baile acá en los Estados Unidos. Si no se da lo de Cari, va a ser la próxima invitada acá el próximo miércoles Sin Censura. Y así seguimos con todos los invitados. Ya vamos a tener a Salvánica, una de las primeras rompiendo en marzo. Ahí que estuvo por acá el chat, va a ser una de las primeras en llegar en marzo. Y tenemos muchísimas más sorpresas. Les voy a adelantar algo que ya estamos hablando también. Vamos a tener en marzo también al patrón de la DEA, un excelente músico mexicano que estuvo por ahí en el chat. Y a Maricruz, creo que se llama, la reina de Michoacán. No recuerdo ahora bien, ya estamos hablando también con ella. Una excelente artista, una excelente cantante
que la pueden buscar por ahí ya, y ya estamos hablando. Posiblemente ya el lunes vamos a dejar pactado para que el miércoles vamos a tener la entrevista de esa sensación de una pequeña artista que es una sensación. Así que ya saben lo que viene en marzo también por ahí con otras sorpresas que tenemos. Nada, señores, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos extendimos un poquito más, pero muchísimas gracias a todos por su apoyo, por haber estado ahí en el chat con sus preguntas, por haber estado apoyándonos. Así que nada, señores, siempre vamos a estar acá los miércoles en Sin Censura, hablando de todo, pero con respeto. Así que nada, señores, nos vemos por ahí. Y el viernes vamos a tener en la historia detrás del youtuber a una querida amiga que estaba por acá también, esta amiga que le estoy presentando aquí, Adriana Vlogs. Así que mañana estoy grabando y el viernes en la historia detrás del youtuber tendremos ahí a Adriana Vlogs. A todos muchísimas gracias de corazón, se les quiere mucho y nos vemos por ahí. Chaito, chao, 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 chao.